Sin más, Johnny, el foro es tuyo. Bueno, en primer lugar, de verdad, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes y con seguridad con mucha gente que está atenta a escuchar sobre este tema que está vinculado, obviamente, a otros temas mucho más grandes que hacen al comportamiento de la ciudad y que hacen al comportamiento del clima. De ninguna manera yo sería pretencioso en, voy a compartir pantalla, en pretender, como decía el amigo Garafulich, resolver un problema que es extremadamente complejo, pero es extremadamente complejo. No sé si se ve en la pantalla el gráfico. Haz que toda la pantalla sea el gráfico, Johnny. Tienes todo al lado, toda tu pantalla ahorita. A ver, ¿cómo sería? Perdón. Tienes un dar formato al fondo, dice eso, ya está. Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Yo les decía que en todo caso, este es un tema muy complejo que está vinculado a varios elementos más grandes, más gruesos, de carácter general y que están vinculados obviamente al comportamiento del clima. Y Caracara no está aislado del contexto que hace a la ciudad y al comportamiento de la gente, tanto en el norte, en el centro de la ciudad y particularmente en el sur. Pero este tema yo lo he vinculado, como seguramente mucha gente podría hacerlo, al tema del COVID-19. Y ahí en las lecturas de estos prácticamente 109 días que no salgo de la casa, por razones familiares principalmente y por cuidarlo a mi nieto, yo he podido tener la dicha y la gratitud de que el tiempo me da para poder leer varios libros que están vinculados al cambio climático, al calentamiento global y un conjunto de temas que van a ser los temas del futuro, digámoslo así. Jeremy Rifkin en su libro dice, estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe, refiriéndose al calentamiento global en primera instancia, hace muchos años, cuando incorpora el nuevo contrato verde en Europa, pero de manera particular hace uso de esta referencia respecto al COVID. Y obviamente el COVID-19 con seguridad nos debería abrir nuevas normalidades, y esas nuevas normalidades yo las he apuntado en un conjunto de conductas urbanísticas, pero que lamentablemente en la ciudad, no voy a decir en el país, pero que en la ciudad no ha sido posible reencaminar a esas nuevas normalidades en el manejo del nuevo urbanismo que debería surgir. Pero esas nuevas normalidades, desde mi modesto punto de vista, abren necesariamente un conjunto de oportunidades que habría que aprovecharlas. Y es este el conjunto de oportunidades que hay que aprovecharlas en función del manejo del clima, del manejo de un nuevo urbanismo, pero también del manejo del nuevo relleno, el nuevo concepto del relleno sanitario en la zona de Caracara o el manejo que debería tener los residuos urbanos en la ciudad. Y obviamente esas nuevas oportunidades y normalidades están, desde mi punto de vista, vinculadas desde el punto de vista pedagógico o de la pedagogía urbana a nuevas conductas que deben arrastrar nuevos comportamientos de la gente, de las comunidades, de las organizaciones. Por tanto, nuevos comportamientos socioinstitucionales, diría yo, en primer lugar. Eso quiere decir que deben haber comportamientos de la gente, de las autoridades, pero también de las instituciones en ese nuevo enfoque. Por tanto, Caracara está dentro de ese contexto ambiental y que hoy día está manejado como una crisis ambiental en función de que hay una ciudad formado directo tanto del COVID como particularmente del relleno sanitario, refiriéndome particularmente a los distritos 15, donde está en el corazón, Caracara, el 16, el proceso de conformación, el 9, que todavía es un área de uso agrícola, pero además el distrito 14 y otros que acompañan a este lugar. Por tanto, el comportamiento en la ciudad formal es una,
y el comportamiento en la ciudad informal es otro. Lo que sí estoy seguro es de que hay una crisis en materia social, en materia ambiental, en materia de salud pública, y obviamente esto genera un proceso de degradación del comportamiento del clima. Entonces, al medio está el ser humano, por supuesto, y entonces esto debemos considerar como parte de la estructura ambiental en relación de los ecosistemas, pero la desregulación que existe entre la relación del agua con la tierra, la relación de la tierra con los ecosistemas, de la relación de la tierra con el fuego, del agua con el fuego, pero fundamentalmente en el comportamiento altamente contaminado de lo que es el aire. Y digo el aire porque digamos, las tendencias, las direcciones de vientos en Cochabamba vienen del sector sudeste, dirigidos de manera diagonal en 27 grados, 30 grados aproximadamente, hacia el noroeste. Por tanto, lo que pasa en Caracara no vamos a, sino que se siente en cuanto a los grados de infección estomacal, respiratorios en el centro de la ciudad, en el norte de la ciudad, en el oeste de la ciudad. Esta es un poco la realidad de cómo se sentía Caracara en los años 75, más o menos al llegar al 80, en los primeros, digamos, en los primeros momentos de la puntuación, cuando Cochabamba todavía no era más que este pedacito de ciudad, hoy día, digamos, el centro histórico, y Caracara está a una distancia en ese tiempo de más o menos 5.5 kilómetros. Se inicia el proceso del relleno en un botadero más o menos entre los años 79 al 81, porque anteriormente digamos, este vertedero estaba en la frontera entre Sacaba y el Cercado. Esta es la nueva realidad, es decir, el relleno sanitario actualmente, ex botadero, de 27 hectáreas, más o menos 28 hectáreas, está en el centro de la ciudad, es decir, es parte de la ciudad en la cual nosotros conocemos, porque alrededor existen asentamientos humanos legales, ilegales, hay un conjunto de equipamientos importantes, y esta es un poco la foto que muestra más o menos el año 2004, es decir, unos 6 años, 7 años después de iniciado el proceso del rellenaje en esa zona. En la parte inferior ustedes ven lo que les decía en el esquema anterior, es parte de la ciudad. Y ustedes pueden observar que ahí, por ejemplo, el trabajo que hace Colina no es aquellos que desde el punto de vista de la ingeniería ambiental, desde el punto de vista del manejo de los rellenos sanitarios, del cierre del relleno, ya debería haberse terminado de hacer un trabajo. Y yo en algún momento en el libro, digo así, en un manual que dejé en el Consejo Municipal el año 2010, en julio aproximadamente, les dije a los concejales en ese tiempo de que ese manual podían utilizarlo para hacer un mejor manejo del cierre del relleno sanitario, que después fue concedido a la empresa Colina, que tiene un conjunto de deficiencias que algún momento podríamos comentarlas. Son aproximadamente entre 520 y 530 toneladas que se producen en la ciudad, en los domicilios, en las fábricas y en un conjunto de actividades económicas. Por tanto, esa cantidad de 520 toneladas, aproximadamente esas 520 llegan aquí, reconociendo que el 60% es producto orgánico, es residuo orgánico, más o menos unas 320 toneladas de basura, si ustedes quieren. El 20% es material reciclable, es decir, son unas 104 toneladas aproximadamente. Yo quiero decirles de implementarse un plan y una estrategia de estas características, pero no es un plan. Yo digo de que en el lapso de un año y medio, la meta debería ser que solamente un 30% de basura pueda llegar a el relleno de Caracara para procesar como corresponde desde el punto de vista técnico-ambiental. Es importante, sostengo el hecho de que hay una ausencia total en casi cerca de 20 años, y no es porque en el año 19, en el año 15 haya estado participando en la gestión municipal, pero los grandes ausentes son los instrumentos de la planificación territorial, de la planificación urbana, de la planificación ambiental. Es decir, en este momento hay una ausencia de un plan y una estrategia para el manejo y el tratamiento del relleno sanitario. Es decir, un qué hacer y un cómo hacer.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo pienso de que hay que determinar una visión de mediano y de largo plazo. Pero esa visión, a partir de la experiencia del COVID-19, en los términos ambientales de salud y en términos de salud pública fundamentalmente, debería ser que la mirada, el enfoque del gobierno local particularmente, deba ser inclusiva, deba ser más humana, menos violenta, más solidaria, más participativa. ¿En qué sentido participativa? En el sentido de poder recuperar las sinergias o las energías importantes de un sector productivo, refiriéndome al sector privado pequeñito, mediano y grande, para poder desarrollar lo que luego voy a poderles explicar. Pero además debería ser más social, en el sentido de reconocer las capacidades y potencialidades que tiene la gente que trabaja en el relleno y alrededor del relleno y también en toda la ciudad. Eso nos podría ayudar a tener una mejor mirada en cuanto a mejorar la calidad de vida de la gente en esos 3 niveles que he señalado, pero también en una mejor calidad ambiental. Eso va a afectar de manera positiva a la salud pública que se tiene en este momento. En el sector, refiriéndome 15, 16, 9, 14, 8 y 7 como distritos, pero también de manera importante en el contorno de la ciudad. Yo quiero decirles que aproximadamente en el primer bloqueo que sucede en el relleno sanitario, a través de un par de programas de la televisión, me animo a plantearle al gobierno local, no sé quién era el alcalde en este momento, no sé si había alcalde en ese momento, pero como alternativa A, voy a manejar 4 alternativas de manera paralela, no una detrás de otra, para poder desarrollar una estrategia. Debería desarrollarse un acuerdo intermunicipal, temporal, que permita desoxigenar los bloqueos por 7, por 8, por 10, por 14 días, como está sucediendo en este momento con Quillacollo y Sacaba, por ejemplo, entendiendo que Quillacollo es en este momento uno de los territorios que tiene un botadero, todavía voy a decir, por las condiciones técnicas, que podría recibir en mejores condiciones. Y ahí también hablé con el señor alcalde municipal, quien mostró predisponibilidad, debo decirles, pero él me preguntaba, me decía, ¿con quién vamos a dialogar? ¿Con quién vamos a poder conversar este tema? Y obviamente yo era un ciudadano común. Y ahí convoqué a varias instituciones para trabajar este tema que quedó prácticamente colgado, hasta que en esta tercera oportunidad del bloqueo se abre esa posibilidad, pero por una vía equivocada que no la vamos a discutir. El segundo camino que planteo es que eventualmente el gobierno local debería identificar un otro sitio temporal en otro municipio, refiriéndome particularmente a la parte sudoeste del botadero o del relleno sanitario, más o menos en una dirección de 30 grados hacia el sudoeste del municipio del Cercado, que podría ayudar a resolver los problemas que hoy día tenemos de manera absolutamente dura y difícil. El cuarto elemento que me parece clave, que va acompañado con lo que luego voy a desarrollar, es que debería trabajarse el reciclaje en la ciudad y obviamente incorporar una planta de tratamiento, una planta de, no voy a decir industrialización, en cara a cara con lo poco que llegue, es decir, con esas aproximadamente 150 toneladas. El componente cuarto es que no podemos dejar de vista todavía de que en algún momento puede surgir, digo, por acuerdos políticos, etcétera, la posibilidad de implementar una planta de tratamiento en el área metropolitana que fue frustrada por un conjunto de factores de carácter político hace aproximadamente 1 año y medio o 2, si mal no recuerdo. Sin embargo, este concepto de las grandes plantas de tratamiento, hasta donde yo he podido investigar particularmente en ciudades importantes para mí desde el punto de vista de la salud ambiental, como Medellín, como parte de Bogotá, no sería lo más recomendable esas grandes plantas por algunos conceptos que voy a poder explicar. Los objetivos deben estar circunscritos en la propuesta que yo hago a poder desarrollar un pacto social que esté vinculado al desarrollo local. ¿Por qué digo pacto social? Debe haber un acuerdo ciudadano
un acuerdo institucional. ¿Por qué digo desarrollo local? Porque la intervención de los sectores económicos productivos en esta área que es nueva, hay que canalizarla, hay que encaminarla. El objetivo podría ser el construir una ciudad sana, una ciudad verde, una ciudad ambientalmente sostenible en el mediano y en el largo plazo. Pero lo más importante es desarrollar una cultura ciudadana vinculada al reciclaje, que es un tema absolutamente ajeno al comportamiento socioinstitucional, voy a decir, para tratar de involucrar a todos los actores. El otro elemento clave en la línea que les voy a plantear es desarrollar una industria del reciclaje local o regional en algún momento, articulada aquello que hoy día se discute y se debate en las economías circulares. Hago hincapié en el tema local porque considero de que Cochabamba hoy día está prácticamente herida de muerte. Por tanto, la línea y acción estratégica, en mi modesto entender, debe ser esta, la planificación y la gestión participativa. Considero de que este es uno de los instrumentos que nunca en los 20 años se ha llegado a utilizar desde el punto de vista o desde el enfoque de la planificación vinculada al pacto social y a la concertación. Han sido otros los manejos que se han hecho, que no los voy a analizar en este momento. Es decir, esa planificación y gestión participativa tiene que estar necesariamente liderada por el gobierno local, pero deben participar las universidades, cosa de que no participan en este momento en varios de los temas inherentes al comportamiento de nuestra ciudad. Los profesionales, los colegios de profesionales, las sociedades de ingenieros, de arquitectos, de médicos, de agrónomos, etcétera, etcétera. Pero además, me parece importante que la participación de las empresas locales es vital en este momento para encaminar la resolución de ese problema de cara a cara en la ciudad, porque eso está vinculado obviamente al manejo de la economía. Y los ciudadanos, por supuesto, en la participación. Y para esto hay que organizar. No se puede seguir una acción individual. Hay que diseñar una acción colectiva en la línea de esa gestión participativa. Hay que trabajar obviamente en la separación en origen, es decir, una separación domiciliaria. Sé que se han hecho algunos intentos, pero no con la fuerza y la sostenibilidad que debería tenerse. Debe trabajarse la separación en el reciclaje, pero fundamentalmente en el procesamiento para producir valor económico y ambiental a la basura, ¿no? Jaime Lerner en Curitiba hace más de decía, la basura no es basura, la basura son recursos económicos. En ese sentido, participación ciudadana en la reducción de la basura que va al relleno, pero además me parece importante que en la participación de la gente, la adquisición, por ejemplo, de recipientes separadores de la basura como bolsas, etcétera, etcétera, podrían ayudar a resolver este problema. Pero por otro lado, es importante la participación de quienes hoy día están al margen de la economía y de la legalidad, que son los y fundamentalmente las señoras ecorecolectoras que trabajan. Por tanto, hay que trabajar en la micro recuperación de los residuos valorizables con emprendedores privados y también con las ecorecolectoras a quienes yo les tengo un grandísimo aprecio y reconocimiento como seres humanos. Y la macro recuperación puede trabajarse con la empresa de aseo EMSA en este momento, pero pensando en un fortalecimiento desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del apoyo logístico, etc. Porque ambos son parte de la cadena de valor del reciclaje, pero que no se los toma en cuenta desde esa óptica. Eso quiere decir también de que la ciudad, en los distritos, en los macrodistritos, podrían instalarse centros de reciclaje distrital e interdistrital desconcentrados. Y esto obviamente podría permitir transferir al manejo de predios distritales. Obviamente este componente requiere un diseño muy fino, muy artesanal, muy de joyero, pero creo que es atractivo para la inversión municipal y también para la inversión privada vinculadas a empresas del reciclaje. Esto nos podría abrir dos temas que hoy día en Europa particularmente están vigentes: la agricultura urbana, los huertos urbanos, pero además la producción de compostaje a partir
de los domicilios de esas entidades comunitarias que podrían ayudar, obviamente, podrían ayudar de alguna manera a municipios que tienen problemas desde el punto de vista de la composición agroecológica. Entonces, esas líneas deben partir de un acuerdo estratégico, es decir, con industrias y empresas locales. Por tanto, el punto 1 es el diseño de un plan de reciclaje, recuperando o reconociendo todavía la vida útil de la planta de Jaracara, que recibiría entre 150 y 156 toneladas. Esto produciría abono, tierra vegetal, humus para la agricultura orgánica, que podría enfrentar aquella discusión de la biotecnología, obviamente reconociendo las distancias en el manejo del territorio y la producción de las economías de las agriculturas orientales. Entonces, estos se podrían llevar a tierras pobres agroecológicamente, podrían apoyarse a municipios rurales. El punto 2 va ligado a desarrollar una economía circular, donde todo el material clasificado como residuo valorizable debe recuperarse para tener y asignarle un valor económico, un valor social y un valor ambiental. Es necesario diseñar una alianza público-privada con empresas de la industria del reciclaje en el caso de Cochabamba. ¿Cuáles podrían ser los criterios de manejo y la operación? ¿En qué grupos? En los residuos urbanos, es decir, en todo aquello que es materia orgánica de parques, de jardines, fundamentalmente de mercados, porque esto ayudaría a producir un compostaje municipal, o se podría concesionar a la empresa privada. La alcaldía le entrega por separado y estos procesan en otros predios. Se puede impulsar la producción de biogás o del biol, que es un fertilizante líquido con residuos de los mercados y que existe un mercado hoy día con alta demanda. La materia orgánica domiciliaria vinculada al compostaje domiciliario, comunitario, las redes de compostadores en los barrios, incentivo a los emprendedores ciudadanos, a los productores de composteras. Debe diseñarse una alianza con la universidad para lanzar a voluntarios que trabajen en la economía circular, para asesorar en las viviendas, hacer compost en los huertos, etcétera, etcétera. El otro componente, los residuos domiciliarios inorgánicos, el papel, el cartón para la industria del papel, papel higiénico, hojas, cartulinas, que podrían formar parte de una norma y una reglamentación dentro de una política ambiental del gobierno local, amparado por el gobierno departamental, etcétera, etcétera. Los metales vinculados al manejo de la chatarra, de los fierros, para convertir aquello que en el Perú, hoy día ellos vienen y nos compran a 0,86 centavos de dólar, van, procesan allá y nos venden a 3. Entonces, el plástico, de una manera exactamente similar, diferentes tipos de plástico. La industria hoy día demanda plásticos como politubos, bañadores, bolsas y un conjunto de productos más. El vidrio y las botellas. Además, los residuos especiales que deben tener un tratamiento diferenciado, porque no hay una norma que permita relacionar con la responsabilidad extendida al productor, en el que las empresas se deberían corresponsabilizar con la gestión de sus residuos, por ejemplo, como las llantas fuera de uso, los residuos electrónicos, en productos como cuáles, pilas, baterías de celulares. Es decir, hay que mantener un resguardo para no mezclar con la basura común. Los residuos electrónicos, los escombros, que este es un tema especial para la fabricación de ecoladrillos, de paneles, de bloques, de bardas. Este es un tema nuevo en el caso boliviano, aunque sí hay algunas empresas que están trabajando ya en este momento, pero con apoyo cero del sector estatal y con condiciones absolutamente difíciles. Y finalmente, los residuos peligrosos. Es decir, para esto hay que inventariar las industrias o comercios que generan residuos peligrosos y apoyar a las empresas que permitan de una u otra manera articularse con empresas que ofrecen servicios de tratamiento o de tecnología para bajar la peligrosidad de los residuos, de este tipo de residuos peligrosos. Debe haber una ley que permita gestionar para los generadores, porque obviamente ellos conocen las características, pero no existe un conjunto de normas ni de reglamentaciones. Casi por último, desarrollar las condiciones
y ajustar obviamente una normativa inexistente en el caso boliviano y una normativa inexistente en el caso departamental y local que permita, por ejemplo, a la industria y a la manufactura local desarrollar producción y bienes de servicio. Ejemplo, la PIL distribuye el desayuno escolar, ellos se encargan de recoger y de disponer de los residuos. Es decir, también generan empleo, cosa que en este momento no existe. Un otro ejemplo clave, las llantas no necesitarían ir al relleno sanitario, porque las empresas distribuidoras de marcas de llantas deberían recoger, o si lo hacen de una manera muy leve, deben acopiar llantas fuera de uso y transferir a la industria del reciclaje para cumplir la responsabilidad extendida al productor. Algunas de estas cosas sí las hace Mamut, pero obviamente de manera absolutamente personal. Finalmente, esto no podría funcionar si no se trabaja en una línea vertebral, que es la educación, que es la construcción pedagógica de una educación y cultura, una cultura ciudadana. Es decir, el plan y la estrategia debería intervenir en el ser, en el saber, es decir, en el sujeto mismo, para tratar de hacer lo que hoy día sí funciona en el Alto y en La Paz. Claro, hace 4 meses en La Paz, yo he entrado al teleférico, he botado una pastilla, la señora me ha dicho, señores, esto no se hace aquí. Lo mismo ha pasado en el bus, no me acuerdo, el Puma Qatari, si mal no recuerdo. Entonces, falta la apropiación de aquel producto de carácter social. Entonces, en este sentido, hay que incidir en la separación en la fuente para facilitar el reciclaje de residuos urbanos. Hay que diseñar una inversión sostenida en educación ciudadana. Hay que diseñar mecanismos de autocontrol para el cumplimiento de la separación, cosa que no existe en este momento. Se ha iniciado, pero con mucha debilidad. Los colegios, recuerden, las universidades deben participar de este proceso, los centros laborales, etcétera, etcétera. Debe diseñarse un sistema de información municipal con indicadores de eficiencia en cuanto a la separación, en cuanto a la recolección, en cuanto al reciclaje y de la disposición final. Porque esta no es una práctica normal de la gestión pública. No se hace seguimiento y tampoco se hace evaluación para el rediseño o la reconducción del plan, la estrategia, el programa, etcétera, etcétera. Por otro lado, también hay que fortalecer alianzas con los gremios industriales o los conjuntos o paquetes de industrias que existen en este momento en el municipio y en el área metropolitana para impulsar algo que quizás Carol nos va a enseñar, impulsar plataformas para articular con los negocios verdes, que son en el fondo la industria, la gran industria del reciclaje que viene a borbotones de otras partes y que todavía no ha llegado al país. Porque los residuos que produce un municipio no lo puede transferir a otro municipio. Porque con este fomento las plataformas empresariales para el reciclaje, lo que ha producido como residuo valorizable el municipio de Cochabamba, lo puede reciclar una empresa que está en Vinto, en Colcapiro, en Villa Tunari, para generar esas economías circulares de escala, etcétera, etcétera. Las plataformas son, en el fondo, una especie de puente que permitirían viabilizar el reciclaje de los residuos que producimos en el caso de Cochabamba. Por último, sí, creo que es lo último, por último, debe haber una especie de un contrato verde, recogiendo la experiencia del New Deal Green de Rifkin para impulsar un plan municipal de desarrollo económico y social de los negocios verdes. Los financiamientos están libres en este momento también en Japón, en la China, en Europa, en Estados Unidos, en esa línea ambiental a la cual he hecho permanentemente referencia, donde carbono cero es una condición, donde el uso de los combustibles fósiles es otra condición y la generación de nuevas alternativas, de energías alternativas. Hay que fortalecer este sector porque es clave para no solo para la reducción de la basura, sino fundamentalmente porque es un gran generador de empleo verde y un empleo sano.
tiene un alto componente de género porque con el reconocimiento personal, las ecorecolectoras del norte, a quienes las apoyamos con el corazón, trabajan desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. La persona más joven tiene 10 años y la persona más viejita tiene 82. Recorren entre 5 kilómetros, 7 kilómetros, hasta 15 kilómetros recogiendo lo que nosotros producimos. Sin este sector, que a la fecha no está obviamente beneficiado con políticas públicas e incentivos, no sería posible la industrialización de los residuos urbanos que producimos. Por tanto, ese debería ser un punto central. Considero, y creo que muchos podrían compartir esta idea, de que esta es una solución local. Es cierto, es una solución económica, es una solución social y ambiental con nuestras propias capacidades y nuestras propias potencialidades para producir aquello que hoy día en Colombia se llama la economía naranja. Dinamiza el mercado de bienes y servicios, genera economía y finalmente ayuda de alguna manera a cerrar el círculo de muchos residuos que pueden ser transformados en otros productos de valor en lugar de ir a entierro sanitario con costos ambientales a largo plazo que hoy día los estamos disfrutando en Cochabamba. Esta es la última lámina. Como he dicho, este está vinculado a la ciudad y por tanto digo, debe generarse una nueva ciudad, una ciudad sana, a partir de la experiencia del coronavirus. Esta ciudad debe mejorar la calidad de vida, debemos ser capaces de diseñar y concebir conceptualmente un nuevo urbanismo ambiental, por tanto, nuevos sistemas de espacios públicos. Solamente para que ustedes tengan la idea, siendo esto cara a cara en el corazón prácticamente del corazón del municipio del Cercado, a partir de ahí se pueden generar una estructura de líneas verdes en el río de la Tamborada, unas líneas verdes en el río Rocha y un conjunto de bosques urbanos adecuados a las capacidades agroecológicas en el sur. Esto es solamente una parte del sur. Esa es un poco la idea que yo me he permitido compartir con ustedes. Debo reconocer la gentileza de quienes han organizado este evento, Pepe, Roberto Lacerna y el señor, que no me acuerdo siempre de los tiempos, perdón, sí, el señor Soruco. Entonces, eso es todo, Pepe, de mi parte. Muchísimas gracias y, por supuesto, estoy de corazón abierto a las consultas, dudas, críticas que forman parte siempre de la construcción positiva de quienes nos hemos formado hace unos 30 años.